Primera a los Corintios capítulo 8 es el texto bíblico que hoy vamos a leer y exponer. En nuestra serie de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, vamos por el capítulo 8. Primera a los Corintios, capítulo 8. Dice así la palabra de Dios. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Porque aunque hayan algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Quiera el Señor bendecir esta lectura de su santa palabra. Para poder entender este capítulo, necesitamos tener bien claro cuál es el contexto en el cual el apóstol Pablo escribe esta carta. Necesitamos saber cuáles eran las circunstancias en aquel momento y recordar que el apóstol Pablo está respondiendo a ciertas consultas. Por eso es que él inicia de esta manera. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, como diciendo, ya hablamos de lo anterior, de las cuestiones del matrimonio, de la soltería, de eso que me preguntaron. Ahora voy a contestarles lo que ustedes me preguntan con respecto a esto de lo sacrificado a los ídolos. Y entonces es importante que recordemos cómo era que funcionaba el mundo pagano en ese primer siglo, bajo el Imperio Romano. Lo que había era politeísmo, muchos dioses, y el Imperio Romano favorecía que todos tuvieran sus dioses, mientras todos tuvieran también, eso sí, en reverencia al emperador como su Dios también. Y en todos esos templos paganos se hacían sacrificios. Esos templos eran majestuosos. Ahí mismo en la ciudad de Corinto, como habíamos visto inicialmente, había un templo a la diosa Afrodita que era inmenso, algo majestuoso. Y había no pocos, muchos templos. Recuerden también que el apóstol Pablo mismo, cuando había pasado también por Atenas, él estaba, dice que enardecido al ver la ciudad entregada a la idolatría. No había un templo ni dos, muchos templos a muchos dioses.
Y estos templos entonces funcionaban también como una especie de centro de reunión, no solo religiosa, sino social. Entonces, no es como la sociedad en la que vivimos, en la que la gente dice, vamos al restaurante a comer, vamos a un café, vamos. No había mucho de eso, pero ¿qué había? Muchos templos. Y en muchos templos había gente sacrificando animales, y esa carne, entonces, era no solo para ofrecerla como ofrenda a los dioses, sino que también la persona que ofrecía su ofrenda a los dioses tenía derecho de comer de lo que traía, pero también alcanzaba para vender. Entonces esas tres cosas se hacían ahí. Sí, la carne se traía, se sacrificaban los animales primero, y esa carne, parte de ella se ofrecía a los ídolos, parte de ella se le daba a la persona que venía a ofrecer, y la otra se vendía, y ahí mismo se le podía servir. Entonces las personas podían ir, no necesariamente porque venían a ofrecerle a los dioses, sino que si tenían hambre, podían pasar por uno de esos templos, sentarse y pedir carne y comer carne. Así era el mundo de entonces. Entonces, los corintios parecen, pienso yo, cuestionar las instrucciones que allá en Jerusalén las iglesias reunidas con los apóstoles y los ancianos habían decidido que eran las instrucciones que se les tenían que dar a las iglesias gentiles. No tienen que circuncidarse, no tienen que guardar toda la ley, pero les vamos a pedir unas ciertas cosas. Abstenerse de la inmoralidad sexual que era rampante, de lo sacrificado a los ídolos y de sangre. Y eso tenía una razón de ser, pero ahora parece que los corintios, habiendo oído de eso, se hacen la pregunta, ¿y por qué? ¿Por qué si los ídolos, como aquí vamos a ver, son ídolos, no son nada? Ahora, entonces necesitamos entender muy bien el contexto en el cual el apóstol Pablo va a responder. Estamos hablando del lugar de los ídolos, de los templos, porque después en el capítulo 10 veremos que él habla ya de otra manera, cuando en privado, en una casa, alguien va a comer algo que también viene de esas, por decirlo así, carnicerías de los templos paganos. Y la respuesta es diferente a la que vamos a ver hoy aquí. Pero nos vamos a concentrar en esto, porque ellos le preguntan qué hacer. Y como les digo, vuelvo a repetir, me parece a mí que están cuestionando una instrucción que ya había sido dada. Hay que abstenerse de ir a esos lugares donde se sacrifica a los ídolos. Pero ¿cuáles son los argumentos que dicen estos hermanos en Corinto que le dicen a Pablo? Porque vea que en el tono Pablo está diciendo, sabemos que todos tenemos conocimiento. Él está incluyendo a esos, como que él está avalando la respuesta. Ellos parecen decirle, ¿por qué debemos abstenernos de ir a ese lugar si de por sí ese dios Apolo y esa diosa Afrodita y esos otros ni existen? ¿Qué importa entonces que yo vaya al lugar donde se veneran seres que no existen a comer? Y el apóstol le dice, sabemos que todos tenemos conocimiento. Tal vez entonces estaban haciendo referencia, por ejemplo, a lo que el Señor había también dicho en Marcos 7:15, y voy a leer la respuesta del Señor Jesucristo con respecto a los alimentos, que había dicho así. Evangelio de Marcos capítulo 7 del 15 al 19, el Señor Jesucristo dice, porque, hablando de las comidas, voy a leer del 18 para entenderlo bien, Él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. No leí completo y quisiera leerlo otra vez por si alguien no ha leído todo este fragmento. Versículo 15 del capítulo 7.
Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Estas son las palabras de Cristo. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Y él les dijo, entonces sí, esta respuesta que ya leí, ¿también vosotros estáis sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Ok, entonces, si nosotros creyentes tenemos este conocimiento, que nuestro Señor Jesucristo nos dice que la contaminación no entra al hombre de esa manera por lo que coma, sino que el corazón se contamina por el pecado que se genera ahí. Y entonces ellos dicen, y si el Señor mismo dice que no hay nada que esté fuera del hombre que pueda ingerir, que lo pueda contaminar, entonces, ¿por qué se nos prohíbe? ¿O por qué se va a poner ese requisito de que los cristianos no vayan a los templos de los ídolos? Vamos a ver entonces cuál es la respuesta del apóstol. Dice, lo primero que él les dice, sabemos que todos tenemos conocimiento. Nosotros conocemos al respecto de esto. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Vamos a ver entonces tres cosas en la respuesta del apóstol Pablo. Vamos a hablar del conocimiento, el amor y la conciencia. Esas tres cosas, el conocimiento, el amor y la conciencia. Sobre este conocimiento, entonces el apóstol Pablo afirma la verdad que el cristianismo proclama. Dios es uno, solo hay un Dios, no hay más que un Dios. Y es interesantísimo cómo en este fragmento, al hablar de Cristo como Señor, lo exalta al mismo nivel que el Padre, diciendo, hay un solo Señor, Jesucristo. ¿Y por qué digo esto? Porque revisando en cualquier concordancia usted puede revisar cuántas veces en el Antiguo Testamento se refiere a Jehová como el Señor. Les tengo aquí el dato, 292 veces en el Antiguo Testamento se afirma Jehová es el Señor o el Señor Jehová. Y ahora se nos dice que hay un solo Señor que es Jesucristo, con lo cual está poniendo al Hijo de Dios al mismo nivel en su divinidad que el Padre. Y este es un conocimiento maravilloso, pero ahora ellos dicen, sí, ahora que sabemos que hay un solo Dios y que Apolo y Afrodita y Marte y Diana y todos los demás dioses no son nada, ni siquiera existen, son invención del hombre por instigación del diablo, ¿por qué nos vamos nosotros a someter a esta complicación de privarnos de ir al restaurante, por decirlo así? Esta apelación al conocimiento es grave. Desde la primera tentación está el orgullo detrás de desear conocimiento. ¿Recordamos? La serpiente diciéndole a Eva que si comían del fruto iban a adquirir un cierto conocimiento que ellos no tenían, y ahí está el orgullo de desear saber más y ser como Dios. De hecho, en la versión antigua de la Reina Valera lo que dice es, el conocimiento hincha. El conocimiento lo hace inflarse a las personas, y parece entonces que era necesario decirle eso a los corintios. Parece que el conocimiento que ustedes tienen, que todo eso que ustedes saben de que hay un único Dios y que de verdad nada hay que nos contamine al poder comerlo, no les está sirviendo realmente, sino para inflarse y para entonces cuestionar, porque vean que es un cuestionamiento.
¿por qué nos tenemos que privar? Miren, hay gente que con mucho conocimiento puede naufragar, y esta es una realidad, y tenemos que ser muy, muy cuidadosos, porque el conocimiento muchas veces lleva al orgullo. Hay muchas cosas, decía un pastor, que nosotros nos pueden hacer orgullosos, pero con el tiempo ya no podemos ser más orgullosos porque las perdemos. Por ejemplo, una persona que es atractiva físicamente, eso no le va a durar para siempre. Alguien que es cualquier otra de esas características, tal vez de belleza, tal vez digamos, pericia para los juegos deportivos, alguien que es un gran jugador, eso no le va a durar para siempre. Y su orgullo un día se le va a ir, lo único que le va a quedar es el recuerdo. Pero con el conocimiento tenemos alguna cosa diferente. Usted cada vez adquiere más. Y entonces, si el conocimiento para usted está sirviéndole para hacerse orgulloso, le tengo la mala noticia de que va a ser cada vez más orgulloso. Porque cada vez sabemos más. Seamos cuidadosos porque hay gente que con mucho conocimiento ha naufragado. Es decir, perdido el rumbo en cuanto a la fe. Ahora, tenemos que ser cuidadosos con esta frasecita que dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica, porque hay quienes se toman de ahí para pensar que no tenemos que aprender nada, ni esforzarnos por aprender. Lejos estemos de tal interpretación. El conocimiento es necesario. Sin ese conocimiento no hay salvación también. O sea, nosotros no podemos ser salvos solo por sentimientos y pensar, sí, yo creo mucho en Dios, yo creo en Cristo, y ya. Tiene que usted entender y conocer la verdad acerca de Dios por medio de su Hijo Jesucristo, y toda la verdad debe ir conociéndola para que usted pueda no solo ser salvo, sino para adorar apropiadamente. Porque es que nosotros tenemos tantos tipos y estilos de adoración que no son bíblicos, porque las personas lo que están es enfocándose en sus sentimientos, en sus emociones, sin entender ni siquiera lo que están haciendo. La adoración a Dios, como después también lo dice en Romanos 12, el apóstol Pablo, es un culto racional. Usted debe tener un cierto conocimiento y entendimiento de quién es el Dios al cual usted se acerca. Así que no es eso lo que está diciendo el apóstol Pablo, que no se preocupen por aprender. Debemos, pero hay la advertencia. El conocimiento puede que le lleve a usted al orgullo, y si usted no se cuida, entonces usted va a estar inflado y no según lo que Dios quiere, que es unido, como veremos, al amor. El conocimiento unido al amor. Por otro lado, hay quienes también con esa actitud de orgullo piensan que ya saben suficiente, que no necesitan ser enseñados. Y por eso se atreven entonces a desatender la predicación, la enseñanza de la palabra de Dios. Piensan que ya saben suficiente. De eso vamos a hablar un poco en las aplicaciones. Pero quiera Dios que la actitud nuestra sea la de aquel hombre etíope, un eunuco de la reina de Etiopía, que iba leyendo la Escritura, según dice la palabra de Dios en los Hechos de los Apóstoles, y él iba leyendo, y el Espíritu Santo había traído a Felipe, y aquel hombre iba leyendo al profeta Isaías, y Felipe le pregunta a él, ¿entiendes lo que lees? Y aquel hombre responde, ¿y cómo podré entender si alguien no me explica, si alguien no me enseña? Que esa sea nuestra actitud. Cuando hablamos de conocimiento, nos falta mucho. Si nosotros pensamos, dice el versículo 2, que ya sabemos, no sabemos nada como deberíamos saberlo. La actitud nuestra tiene que ser, veremos muchos pasajes, de desear que Dios nos enseñe y que nos dé el conocimiento correcto, pero ese correcto conocimiento debe ir unido inseparablemente del amor, que es el que edifica. ¿Qué significa eso? Que el amor edifica. Edificar es construir, sí, pero ¿qué significa?
es pensar siempre en el bien espiritual. Todo lo que la persona que tiene conocimiento, pero amor también, todo lo que dice, todo lo que hace y todo lo que no hace, lo hace movido por el deseo de un bien espiritual, no por egoísmo. Eso lo dice el apóstol Pablo aquí, por eso es que dice, el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Hay una manera entonces de aprender, hay una manera de saber las cosas. Puede ser que usted sepa mucho, pero no sepa nada como debe saberlo. Qué terrible sería esas circunstancias, esa situación. Y luego el apóstol va a hablar. Una vez que ha explicado eso, está bien, el conocimiento es necesario, pero el conocimiento tiene que ir unido al amor que edifica. Va a haber el resultado de esto. Cuando hay verdadero conocimiento, cuando hay verdadero amor, va a haber una preocupación por no hacer nunca tropezar o, como ahí lo decía, perder a otros. ¿Y cómo ocurre eso? Con la violación de la conciencia. Esto es algo terrible, mis hermanos, y nosotros tenemos que ser muy, muy cuidadosos con respecto a este pecado de violar la propia conciencia. Nosotros no tenemos que hacer cosas porque otros las hagan o porque nos dicen que las hagamos. Si nosotros tenemos convicción o hasta donde entendemos eso no debemos hacerlo, nosotros estaríamos violando la conciencia y pecando contra Dios al hacer algo que nosotros creemos que no debemos hacer. Por eso tenemos que aprender entonces, tener el conocimiento correcto unido al amor para tomar esas decisiones. Y esto lo había tratado el apóstol Pablo en otro momento. En Romanos capítulo 15, los versículos del 1 al 3, está tratando estos asuntos también de la conciencia y de opiniones sobre cosas. Así que los que somos fuertes, dice Romanos 15, debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Ahorita hablamos un poquito más de esa actitud de Cristo, pero vean qué importante. ¿Qué dice ahí? Que nosotros deberíamos guardarnos a nosotros mismos y procurar agradar a los demás. Ahora, quisiera hacerlos devolverse porque en Romanos capítulo 14, en el versículo 22, cuando también parece que está hablando de estos asuntos de conciencia, de si hacer o no hacer, dice el apóstol Pablo, Romanos 14, 22, ¿tienes tú fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Con estos versículos creo que dejamos en claro cuán serio es el pecado de violar la propia conciencia y cuán serio se vuelve el pecado de no importarle a uno si uno es el causante de hacer tropezar a otro o de, como dice esta escritura, herir la conciencia. Vean qué frase. Nosotros con lo que hacemos o con lo que decimos podemos herir, hacer un daño, lastimar la conciencia de otros. Y había quienes, como saben tanto de la Biblia y como saben que eso Dios no lo considera pecado, dicen, allá él, ¿qué importa? Yo sé que no estoy haciendo nada, o como algunos dicen también en tratando de justificar su supuesta libertad, el Señor conoce mi corazón. Siempre con esa excusa, pensando que esa frase, el Señor conoce mi corazón, los libra de todo.
sin ponerse a pensar que esa frase es muy seria, porque el Señor conoce el corazón, es cierto, pero ¿qué conoce Él? Sus más escondidas intenciones, la razón por la cual usted hizo lo que hizo y la razón por la cual usted se abstuvo de hacer lo que hizo. Y realmente, en la gran mayoría de los casos, la razón es esta: yo lo quiero hacer o yo no lo quiero hacer. Y ese es el centro. Ahí es donde está el gran problema, porque la persona no está actuando ni en amor ni realmente con conocimiento, está actuando con un egoísmo que le hace decir: es que yo quiero ir ahí, ¿y por qué me tengo que abstener por otro? Con respecto a este asunto, entonces esto es básicamente lo que es la respuesta. Si pusimos atención a la lectura, él lo que está diciendo es: no vaya ahí, que hay un riesgo, que si alguien lo ve a usted ahí comiéndose el bistec en ese lugar de ídolos, usted puede herir la conciencia de otro, y ese otro que es débil va a hacer lo mismo, pero va a estar pecando porque él sabe que eso no debería hacerlo, o él siente que no debería hacerlo. Y entonces, y habla de una manera terrible, porque dice: por el conocimiento tuyo, por eso que usted saber tanto. Ahora, esta frase es importante explicarla: se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Y merece explicación, porque recordemos, nosotros interpretamos la Escritura con la Escritura. Un hermano por el cual Cristo murió nunca se perderá eternamente. Ya Cristo pagó por ese hermano, pero hay un sentido en el que él está perdiéndose. ¿Por qué? Porque tropieza y su vida espiritual se va a dañar, y la unidad de la iglesia se va a dañar por este hermano que tal vez no sabemos cuál va a ser su reacción, pero entonces quiere decir que lo pone así de serio. ¿Cómo ve usted a su hermano por quien Cristo murió? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo considera para usted por amor a ese hermano y por consideración? No hacer algo que usted piensa, que usted analiza. Y lo terrible de nuestra sociedad egoísta es que la gente ni siquiera piensa. No es que lo piensa y se convence a sí mismo de que no hay problema, es que ni siquiera piensa si lo que hace es tropiezo para otros. Con respecto al primer punto, entonces, les decía que solo quisiera que hablemos de tres cosas muy básicas: el conocimiento, el amor y la conciencia. Y con respecto al conocimiento, hay una serie de versículos en la Biblia que nos dicen cómo debería ser nuestra actitud ante el conocimiento, ante nuestro reconocimiento de que necesitamos el conocimiento correcto. Pero el Espíritu Santo lo pone en la Escritura de tal manera que siempre va unido al amor a Dios y al amor al prójimo. Entonces voy a leer varias citas bíblicas y brevemente comentarlas, esperando que una vez que las leemos y los comentamos, quedemos convencidos de que sí es importante el conocimiento, pero no cualquier conocimiento, sino el conocimiento verdadero de Dios. Job 32:34 dice lo siguiente: enséñame tú lo que yo no veo. Si hice mal, no lo veré más, no lo haré más. Enséñame. En todos estos versículos está esa frase: enséñame. ¿Y por qué? ¿Quién necesita ser enseñado? El que no sabe. Al decir enséñame es: Señor, yo no sé, dame el conocimiento, hazme ver lo que yo no veo. Hay que reconocer nuestra ceguera. ¿Y para qué? Para que si hicimos mal, no lo hagamos más. Eso es arrepentimiento. Es un conocimiento que me lleva al arrepentimiento. Salmo 25:4 dice el salmista: muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas.
Interesante que aquí diga tus sendas, los caminos. Dios tiene que mostrarnos cuáles son los caminos a tomar. Cuando nosotros llegamos a una encrucijada, y hay lo que llamamos una bifurcación, necesitamos tomar una decisión. ¿Cuál es el camino? Según para donde usted vaya, debe tomar la decisión correcta. ¿Cuál es el camino? Y al hablar de esta manera, el salmista está reconociendo, es que yo no sé llegar. Yo no sé llegar a donde voy. Tengo en mi mente que yo voy hacia Dios, hacia la ciudad celestial, pero yo no sé llegar ahí. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Enséñame tus sendas. Dirígeme, porque si no lo hace Dios, ¿qué haremos nosotros? Tomamos el camino equivocado, nos desviamos del camino. Salmos 25:5, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Oiga, enséñame, ¿pero en qué? En tu verdad, no en cosas vanas, en la verdad de Dios. ¿No dice la Escritura que Cristo es la verdad? ¿Cómo estudiamos nosotros la Biblia y cuál es ese afán de conocimiento que hay en las personas? ¿De verdad están queriendo conocer más a Jesús? Muchas veces no. Quieren llenar su cabeza de términos y pensar que son eruditos. Salmo 27:11, enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud. Y esto lo describe perfectamente. La senda del Señor es la senda de rectitud. Pero yo no voy a poder determinar por mí mismo cuál es ese camino. Enséñame, oh Jehová. Salmo 86:11. Enséñame, oh Jehová, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Y en este versículo tenemos todo lo necesario. Mire, la humildad de pedirle a Dios, enséñame, porque yo no sé cuál es tu camino, pero cuál es el compromiso al adquirir ese conocimiento. Caminaré yo en tu verdad. Y eso lo que significa es que nuestra vida, nuestra conducta, nuestro comportamiento, todo lo que hacemos va a estar regido por la verdad de Dios. Porque ese conocimiento debe llevarme a temer a Dios. Salmo 119:12, bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Cuando enseñemos los mandamientos a nuestros hijos, tenemos que enseñárselos de memoria. Los mandamientos hay que aprenderlos de memoria. No hay otra manera de aprenderse las cosas que no sea de memoria. Esa idea extraña que se metió en la educación de que no hay que memorizar nada, eso es falso. Necesitamos que entre a la memoria, pero no solo eso. Cuando le dice a Dios, enséñame tus estatutos, esto es el reconocimiento. Sí, mi hijo, mi hija, yo te enseño el mandamiento y veo que lo estás recitando correcto, pero yo no puedo hacer lo que solo el Espíritu Santo hace. Por eso pídale a Dios que eso que usted ahora lo tiene aquí en la mente, que se lo enseñe Dios. Enséñame, Dios mío, que es, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Enséñame, Dios mío, que es, acuérdate del día de reposo para santificarlo, porque hasta que Dios no sea el que se lo enseñe, solo tendrá conocimiento que le infla, que le hincha, que hará que nuestros niños se sientan superiores a sus compañeros de escuela, pero todavía no han aprendido los estatutos, porque se los tiene que enseñar Dios. Salmo 119:26, te he manifestado mis caminos y me has respondido, enséñame tus estatutos. Salmo 119:33, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Hasta el fin. Hay personas que piensan que ya porque son mayores de edad, ya no están aprendiendo los estatutos, ya se lo saben, ya no pecan. Hasta el fin. Si hemos de llegar a la vejez, si hemos de estar en una cama postrados, enfermos, esperando la muerte, todavía ahí tenemos que estarle diciendo al Señor, enséñame el camino de tus estatutos. Todavía no he llegado hasta el fin. Todavía necesito que me los enseñes y los guardaré.
Para eso es que queremos nosotros el conocimiento, para guardar los estatutos de Dios, para agradarlo a Él en el cumplimiento de sus mandamientos. Salmo 119, 64. De tu misericordia, oh Jehová, está llena la tierra, enséñame tus estatutos. Salmo 119, 66. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Buen sentido y sabiduría. Ah, cuánto nos falta. Lo que la gente suele llamar sentido común. Pero no hay sentido común. Se hacen locuras, cosas insensatas. Pero si le pedimos al Señor que su conocimiento nos dé ese buen sentido y sabiduría, entonces podremos andar en rectitud. Salmo 119, 68. Bueno eres tú y bienhechor. Enséñame tus estatutos. Salmo 119, 124. Haz con tu siervo según tu misericordia y enséñame tus estatutos. Salmo 119, 135. Haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo y enséñame tus estatutos. Salmo 143, 10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Y con este termino este tema del conocimiento. Lo necesitamos, pero no el conocimiento que lleva al orgullo, sino este conocimiento que es para entender la voluntad de Dios. Porque Él es nuestro Dios. Vea, ahí le dice, ¿por qué? ¿Por qué le dice, enséñame a hacer tu voluntad? Porque tú eres mi Dios. Hay personas que no pueden llamar todavía a Dios así, tú eres mi Dios. Bueno, si Él es tu Dios, conoces su voluntad. ¿Y cómo conocemos la voluntad de Dios? Debemos aprender, debemos tener conocimiento de quién es Él y qué es lo que Él pide. Y nos vemos a nosotros mismos incapaces, torpes, débiles, y le decimos, como dice este salmo, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Ok, entonces los corintios, mucho conocimiento, pero no había la actitud correcta. No había la actitud, sí Señor, sabemos que nada de eso realmente nos hace daño espiritualmente, es carne. Pero ¿habrá algo más? ¿Habrá una razón? ¿Estamos entendiendo o piensan que es que los apóstoles eran y los ancianos de la iglesia que se reunieron allí en Jerusalén eran unos tiranos y simplemente nos impusieron esta carga porque así les pareció? No se pusieron a ver qué hay detrás de eso. Bueno, necesitaban entonces que el apóstol Pablo les enseñara y les explicara las razones por las cuales no hacer eso. Pero se necesita para esto que tengamos una conciencia despierta. ¿Tiene usted una conciencia despierta? ¿Le importa a usted, como dice este texto, lastimar o herir la conciencia de alguien que es débil? ¿La conciencia ajena? Voy a dar unos breves ejemplos para que consideremos si de verdad el conocimiento nuestro que tenemos está unido al amor y si nosotros entendemos cuán serio es esto de la conciencia. Ofrecer bebidas alcohólicas en su casa a alguien en alguna celebración. ¿Sabía usted que hay personas que el hecho de ver a otro tomar le genera recuerdos de cuando él tal vez fue hasta alcohólico? Y yo escuché un caso de un pastor que contaba que se dio en cierta iglesia, había un hermano en esa condición, él fue alcohólico, el Señor lo salvó, pero cuando iba a cierto tipo de celebraciones donde veía a los hermanos que se tomaban su copita de vino o lo que sea, ese hermano no tomaba, pero ¿saben qué pasaba? Ese fin de semana se emborrachaba en su casa. No estamos justificando el pecado de ese hermano. El asunto es, ¿qué pasa en la mente y en los sentimientos de aquella persona que fue esclava de aquel pecado por tantos años, y ahora ve que sus hermanos tienen esta libertad?
¿No sería mejor si aquel hermano está? Ahora, eso nos lleva a otra pregunta. ¿Por qué no conocemos de cerca a esos hermanos para saber cuando este hermano esté? No importa, esta es mi casa y yo tengo aquí una botella de vino y yo podría tomarme una copita y sé que con eso no ofendo a Dios, pero yo conozco a mi hermano, he tomado tiempo con él y sé cómo esto le afecta. Este día no saco la botellita. Eso es por amor a mi hermano, porque no quiero serle de tropiezo. Es necesario que conozcamos más de cerca a nuestros hermanos y veamos cómo andan sus conciencias, si son débiles en tal o cual práctica, y por amor a ellos y por no hacerlos tropezar, podemos, por amor, abstenernos de aquello que sabemos que no es ofensivo al Señor. Es muy triste la situación. Como leía ahora, yo lo que he visto, una tendencia dentro de cierto sector de los que se llaman reformados, a usar de su libertad cristiana de tal manera que salen en las redes sociales tomados, mostrando sus tatuajes recién hechos, fumadores. Yo digo, ¿no habrá necesidad ahí un poco de amor unido al conocimiento que dicen tener para no ser tropiezo a otros? Porque leímos ahí en Romanos 14, ¿verdad? Bienaventurado aquel que no se condene a sí mismo en lo que aprueba. Una aplicación sencilla que tal vez no la hemos pensado. Usted celebra Navidad y estamos hablando de celebrarlo válidamente. Sabemos que hay una manera pagana de celebrar Navidad y ningún cristiano debería celebrarla así, con materialismo, con todo lo que es vano. Pero una celebración de la que los que la celebramos se centra en Cristo, en la luz que vino al mundo, en el amor de Dios a enviar a su Hijo, en la encarnación, y usted la celebra. Pero piense, ¿cómo trata usted a alguien que no la celebra? ¿Se siente usted con este conocimiento y entonces va a ser arrogante contra su hermano que es débil? Porque él no la celebra, usted es más espiritual que él. No podemos simplemente conocernos más y ver a quiénes entonces invitar, si aquel hermano se va a ofender porque usted tiene su árbol de Navidad, etcétera. O démosle vuelta al asunto, supongamos que usted es de los que no la celebra y está convencido que no debe celebrarla, la Navidad. ¿Cómo trata usted a sus hermanos que usted sí sabe que ellos celebran Navidad? De estas son las cosas que está hablando este capítulo, del amor y de la consideración los unos por los otros por prácticas que no son pecado, que a veces se les llama indiferentes, pero no es del todo indiferente. Me preocupa mi hermano, me preocupa mi hermana para no ofenderla, para no causarle ni herirle su conciencia. Bueno, y si se da el momento en que podemos hablar de eso, amén, con amor vamos a ver, y tal vez alguno de los dos va a mostrarle al otro su posición, ya, pero nosotros no vamos a imponerle a alguien haga o no haga algo que la Biblia no dice. Pero sin embargo, trataremos en esas cuestiones con prudencia, con amor. Y uno más que tengo para aplicar. Y la pregunta que nos debemos hacer todos al leer es, ¿estaremos dispuestos a renunciar a nuestra libertad por amor? ¿A algo que usted sabe que usted tiene derecho y que en libertad en Cristo lo puede hacer, pero por amor no lo voy a hacer? Y una de las cosas que yo veo más tristes es las redes sociales y el tal Facebook. La gente no se cuida de lo que pone, y si lo que pone va a ser tropiezo. ¿Y para qué pone tal cosa? Usted salió de una iglesia con una práctica no bíblica, ok, pero ahora tiene que entonces estar atacando a los evangélicos que tengan tal práctica. Usted salió del catolicismo romano y ahora entiende la verdad del evangelio, gloria a Dios. Ahora se dedica usted entonces a atacar a todos los que son todavía católicos. Usted tiene la libertad de hablar la palabra de Dios, pero háblela en el momento apropiado, pensando más
más amorosamente por esas almas que se pueden ofender. Y esto no tiene que ver, porque todo se malinterpreta, con que yo estoy diciendo que entonces con tal de no ofender no vamos a decir la verdad. No es eso. Ustedes son conscientes, los que siguen los púlpitos, las predicaciones de este púlpito, que aquí los hombres hablan la verdad aunque sea incómoda. Estamos hablando de circunstancias. Y el Facebook y las redes sociales no son el momento para que usted se ponga a discutir de ciertos temas que ofenden a los demás. O lo que usted publica con respecto a usted mismo. A veces las mujeres son descuidadas. Piense, hermana, si ese atuendo que usted lleva ahí donde está si eso no le será de tropiezo. Mucho hemos hablado de que la mente de los hombres es muy diferente. Usted, por su indecoro, y usted está diciendo, yo no estaba haciendo nada malo, yo no estoy diciendo que estuviera haciendo nada malo, pero vea la situación, es provocativa, a un hombre le llama la atención verle a usted así. ¿Por qué no se priva de eso? Y es algo que tenemos que unirlo al amor. Nosotros vamos a hacer o a dejar de hacer por amor. Más fácil lo tienen las iglesias que son legalistas, porque ellos simplemente, prohibido esto, prohibido lo otro y prohibido y ya. Todo el mundo entendiendo o sin entender hacen las reglas. Aquí no es así. Aquí es entender, tener el conocimiento correcto y unido al amor, actuar según lo que la conciencia nos dicta. Hoy una parte importantísima solo para terminar. Si alguno ama a Dios, es conocido por Él. De esto se puede hacer un sermón entero. Pero solamente voy a decir, Dios sí sabe quiénes lo aman. Pero, ¿cómo son esos que lo aman? Los que aman a Cristo piensan en los demás, piensan en aquellos por los cuales Cristo murió, como dice ahí. Así son los que conocen a Dios y los que lo aman. Piensan en los demás y no desean herir las conciencias. No nos quedemos solamente con el versículo sacado. Si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Sí, pero ¿cómo los conocemos los demás? Por su comportamiento, por su conversación. Se va a conocer si usted ama a Dios. Porque usted no solo tiene conocimiento, sino que se preocupa de que lo que usted diga y lo que usted haga no sea innecesariamente ofensivo a los demás. Cristo, dice ahí, ni aun Cristo se agradó a sí mismo. ¿No es Él nuestro ejemplo? Los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí, dice la Escritura, y es Jesús tomando las ofensas, los insultos sobre Él. ¿Qué nos da un ejemplo? ¿Por qué nos ofendemos tan fácilmente? Porque se nos diga que no podemos hacer tal o cual cosa. No, la actitud debería ser, si mi Cristo, el Rey y dueño de todo, ni siquiera Él se agradó a sí mismo, ¿por qué yo tengo que siempre estar buscando que todo sea como a mí me gusta? El Señor Dios, por su palabra, nos transmite el conocimiento apropiado, unido al amor apropiado, para su gloria. Oremos. Bendito Dios, te damos gracias, porque tú nos hablas por tu palabra. Perdónanos cuando hemos sido motivo de dolor a otros, cuando hemos hecho tropezar al débil, perdónanos. Y ayúdanos para que con amor proclamemos tu verdad. Y prepara a tu iglesia para una cosecha de almas que vendrá necesitada. Almas que vendrán después de que sus conciencias sean despertadas por este sufrimiento que viene. Oh Señor, te necesitamos, ven, lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.